Como todos sabemos, es bastante común encontrarnos con libros, artículos en revistas, videos, escuchar a eruditos conocedores de música que hablan acerca de los pioneros del rock. Unos acertados, otros no tanto, pero normalmente se repiten los mismos nombres. Louis Jordan, Fat Domino, Big Joe Turner, Nat King Cole, Jesse Stone y así y así. Enrique Guzmán, César Costa, Johnny Laboriel. Jeje, quería ver la cara que ponías. Bueno, luego llegaron los que se encargaron de hacerlo verdaderamente popular y normalmente escuchamos nombres como Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley y así y así. Pero, estimado espectador, hay un actor en esta historia que nunca se menciona, o por lo menos no tan seguido como me parece debería. Los Hooligans. Exactamente. ¿En serio? No. ¿Entonces? Las disqueras independientes. Esos son los héroes anónimos que tuvieron mucho que ver para que el rock se convirtiera en un fenómeno, a veces más social que musical, pero fenómeno al fin de cuentas. Sean todos ustedes bienvenidos a Tómalo o Déjalo. El rock empezó a tomar verdadera forma en medio de la Segunda Guerra Mundial. Factores como los bloqueos comerciales, las restricciones a la grabación de discos por temas de licencias, la falta de oportunidades para músicos que no fueran parte de las famosas big bands, se combinaron para crear el escenario perfecto donde las disqueras independientes, buscando la manera de hacerse de un espacio en el negocio, apostaron por un género musical que en realidad nadie pelaba, al menos a nivel comercial. Es aquí donde podemos decir que sin las disqueras independientes tal vez el rock no se habría convertido o no habría llegado a ser lo que es, aunque haya algún despistado por ahí que diga, escurriendo un poco de baba, que el rock está muerto. A principios de 1940, el swing era el amo y señor en el gusto popular. Las grandes bandas como la de Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, hacían a la gente mover la calaca y eran también los consentidos indiscutibles de los grandes sellos discográficos de la época, que básicamente eran tres: Columbia, Victor y Decca. ¿Qué pasaba a nivel económico en esa época? Bueno, uno de los factores más importantes era que en el verano de 1942 el panorama para la industria discográfica era un tanto sombrío porque, como todos sabemos, en esos tiempos los discos se fabricaban con un material conocido como goma laca o shellac en inglés, y resulta que los países que eran los principales proveedores de ese material pues estaban bloqueados porque básicamente una buena parte del mundo estaba ocupada disparándose. Y a esto hay que agregarle que en Estados Unidos el Departamento de Defensa había requisado prácticamente todos los medios de transporte. Básicamente para transportar cosas más importantes en el momento, o sea, balas, metralletas, granadas y todo tipo de adminículo que tuviera el potencial de hacer volar al prójimo en pedacitos. Esto hacía que la distribución de discos se volviera cada vez más complicada. Luego, para acabarla de amolar, el presidente de la Federación Americana de Músicos, James Cesar Petrillo, anunció el 25 de junio que todas las licencias de grabación quedarían nulas el 1 de agosto y no serían renovadas hasta que se cumplieran ciertas demandas bastante manchadas que traía. Esto significaba que ningún músico sindicalizado podría grabar discos después del 31 de julio. Las disqueras grandotototas que tenían los medios económicos dijeron: échenme para acá todos los discos que haya, y acumularon todas las grabaciones que pudieron buscando sobrevivir a la dichosa huelga, que de hecho duró más de un año. Esto permitió que pudieran seguir vendiendo discos a todos aquellos que tuvieran el dinero para comprar durante la prohibición del sindicato. Por otro lado, las restricciones económicas que el país estaba viviendo hacían cada vez más complicado que las grandes bandas pudieran viajar, porque eran un montón de músicos, y presentarse en vivo, dando lugar a un cambio en los gustos musicales al crearse pequeños grupos de jazz que sustituían a las grandes bandas. Aquí es donde surgió el bebop en el mundo del jazz, pero también dio lugar a otros géneros menos interesados en lo armónico y más interesados en lo rítmico, para mantener vivo el espíritu del perreo de la época. Es decir,
se tenía que encontrar la manera de que la gente se pudiera distraer de la realidad de la guerra, pero haciendo frente al complicado escenario económico que se estaba viviendo. Y aquí es cuando se empieza a popularizar el jump blues, un género que ya venía haciendo ruidito desde finales de la década previa. Sin embargo, empezó a tomar fuerza a partir de todos los músicos que eran parte de las big bands y que se estaban disolviendo, pero como que no estaban tan convencidos de entrarle al movimiento del bebop. Decca, que era la menos conservadora de las tres disqueras grandotas, se aventó a firmar a Louis Jordan, que era considerado una especie de fugitivo del jazz. Jordan había sido saxofonista de la banda de Chick Webb, pero ya desde 1938 traía un rollo muy alejado del jazz con su grupo llamado Tympany Five. Esta nueva música se estaba propagando poco a poco, pero debido al desinterés de las grandes disqueras en general por todo el nuevo movimiento, salvo Decca, como ya mencionamos, muchos emprendedores vieron una oportunidad de hacer unos cuantos billetitos con esta nueva música. Estas nuevas compañías eran llamadas sellos mestizos, respectivamente, porque ninguna de ellas tenía en realidad una identidad étnica o estilo definidos en realidad. O sea, sé que lanzaban al mercado lo que fuera que pensaban podría tener éxito para ganarse un dinerito. Exactamente. Big Joe Turner, que para muchos, si no hubiera sido por la buena idea de sus papás de concebirlo, el rock no habría existido. Era la encarnación misma del concepto de los blues shouters, o gritones de blues, no sé cómo se podría traducir, que básicamente eran cantantes con voces bastante potentes que sobresalían en las bandas. Turner también estuvo un tiempo en Decca, pero fue en su época más blueserona. Si bien su carrera va desde los años 20 hasta 1980, fue por ahí de los años 40 cuando se empieza a alejar del jazz para enfocarse más en el sonido que eventualmente se conocería como rock and roll. National Records, una de tantas disqueras independientes, se fundó en 1945 por Albert Green y ese mismo año se jaló a Big Joe a la compañía. Estuvo ahí hasta 1947, luego hizo grabaciones independientes para otras pequeñas disqueras como Aladdin Records. Aquí es cuando entra en escena Jesse Stone, quien era músico y cazatalentos precisamente en National Records. Jesse pensaba que Green, el dueño de National Records, no estaba llevando bien la compañía, así que le dijo a un amigo de nombre Herb Abramson, que también trabajaba ahí: oye, ¿es ese el Herb? ¿Y si ponemos una disquera? A lo que Herb contestó: y pues con qué ojos, vida mía, yo no tengo bar. Pero la fortuna les sonrió porque en una de esas, por azares del destino, Herb conoció a Ahmet Ertegun, que sí tenía varo. Le propusieron la idea, le gustó y crearon en 1947 la hoy famosa y grandototota Atlantic Records. Es justamente aquí cuando Atlantic se jala a Big Joe Turner y Jesse Stone le compone el que sería su más grande éxito, Shake, Rattle and Roll. Capitol Records, fundada en 1942 por Johnny Mercer, Bobby De Silva y Glenn Willich, simbolizó un cambio en la industria musical después de la guerra. Mientras todos los sellos, o lo menos los grandotes de Nueva York, se centraban principalmente en la música pop y country convencional, Capitol estaba apostando más por el talento de Los Ángeles y el mercado californiano en general, ofreciendo una variedad de géneros que incluían música swing, hawaiana, hillbilly y negra, como se le solía decir. Uno de los primeros artistas que Capitol grabó fue Freddie Slack con Ella Mae Morse. En mayo de 1942 grabaron el primer hit de la disquera, Cow Cow Girl, que era una canción al estilo country boogie, que alcanzaría los primeros lugares en las listas de pop de la época. Pero lo verdaderamente relevante es que después de un periodo de separación, Ella y Freddie se volvieron a juntar en 1946
para grabar uno de los más grandes discos de la historia de lo que, como ya dije anteriormente, sería llamado rock and roll. La canción es The House of Blue Lights, en plural, no confundir con The House of Blue Light en singular, disco de Deep Purple. Well, lace up your boots and we'll broom on down, fall in there, and we'll see some sights at the House of Blue Lights. En Cincinnati, King Records, establecido en 1943 por Sid Nathan, se especializaba en música hillbilly y bluegrass. Nathan, un hombre judío, casi ciego, empezó con una tienda de discos usados y eventualmente fundó King Records para aprovechar la demanda de discos de race music, música negra. Aunque Nathan no tenía así como que mucha experiencia, era de esos compadres que tenían harta suerte, lo que le permitió, en contra de todo pronóstico, establecer un sello exitoso. Aquí hay que hacer un paréntesis. Tal vez a usted le suene el nombre de Elvis Presley. Bueno, pues una de sus principales influencias fue Wynonie Harris. De hecho, cuando Elvis lanzó su segundo sencillo en 1954, incluyó la canción Good Rockin' Tonight, originalmente grabada por Harris para King Records en 1947. Esto es muy cierto. El estilo de Elvis, desde los movimientos de cadera hasta la forma en que se dirigía al público, estaban fuertemente influenciados por Wynonie Harris. Esto fue desde que Elvis lo vio actuar en Memphis a principios de los años 50. No lo digo yo, lo dijo el productor Henry Glover en 1977. Él aseguraba que cuando se veía a Elvis, en realidad se estaba viendo una versión moderada de Wynonie. Y dijo moderada porque tenía una fama medio chacalona, de mujeriego, borracho y medio indisciplinado, por decirlo así. Al igual que otros artistas de la época, estuvo en diferentes sellos independientes, pero en 1947 firmó con King Records, donde se mantuvo hasta 1954 y grabó grandes éxitos de rhythm and blues como Good Rockin' Tonight y All She Wants to Do Is Rock. Su estilo era medio vulgarzón, agresivo, lo que hacía que las disqueras como que se la pensaran dos veces antes de firmarlo, pero pues, vendía muy bien. Harris fue famoso por su actitud arrogante y su comportamiento excesivo. Era de esos artistas con harto talento, pero de personalidad volátil. A cada rato se andaba agarrando a mandarinazos, insultaba a las personas, incluso a mujeres frente a sus parejas. Aunque nunca se metió en temas de drogas, le pegaba machín al frasco y constantemente tenía problemas con el señor Justicia. Pero la verdad es que tenía muy buenas rolas como All She Wants to Do Is Rock. I just got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. Así que ahí lo tienen. Sin las disqueras independientes, el rock and roll quizá nunca habría salido del garage. Mientras las grandes discográficas estaban ocupadas contando sus billetotes y asegurándose de que Duke Ellington tuviera muchos trajes aterciopelados, las pequeñas disqueras mestizas, como se les llamaba, estaban ahí apostando por ese nuevo sonido. De ahora en adelante, cuando aplique, les voy a dejar una recomendación de un libro, por si quieren saber un poco más de los temas que platiquemos. En esta ocasión les recomiendo mucho el libro The History of Rock and Roll de Edward, volumen 1, ahí se ve, ahí está. Porque es un libro que definitivamente tiene que estar en su colección si les interesan estos temas. Si no, pues no, ¿verdad? Si no hubiera sido por el espíritu emprendedor de todos los que se aventaron a poner pequeñas disqueras, Elvis probablemente habría terminado vendiendo licuadoras. Exacto. Así que la próxima vez que escuchen un buen riff de guitarra, un grito metalero o un redoble de batería bien poderosísimo, levanten bien arriba sus caguamas y brinden por esos valientes que no tuvieron miedo de rockear cuando el término ni siquiera existía. Y Manolo Muñoz con la de Speedy González, ¿no entra en la categoría de los pioneros del rock? Rock and roll all night long.